Bienvenidos al segundo vídeo del curso de JUnit para realizar pruebas unitarias de aplicaciones Java. En este vídeo continuaremos hablando acerca de este framework. Concretamente, veremos las anotaciones que nos ofrece el framework. Las anotaciones más importantes que tenemos son las siguientes. La primera, test, ya la vimos en el vídeo anterior y sirve para definir un método de prueba. En este vídeo veremos el resto de anotaciones, como son before each, before all, after all, disabled y timeout. Para ello, regresemos a Eclipse para continuar con nuestro proyecto de ejemplo. Bien, aquí estamos en Eclipse y lo primero que vamos a hacer es crearnos un nuevo método a nuestra clase de calculadora, que va a ser el método para multiplicar dos números. Recibe, como anteriormente, los dos valores por parámetro y devuelve la multiplicación de ambos. Vale, ya tenemos nuestro método. Vale, vamos a crear métodos de prueba para nuestro segundo método. Bien, volvemos aquí y nos creamos. Vamos a suponer que para nuestro método producto, nuestro producto que multiplica dos números, vamos a definirle dos casos de prueba, ¿no? Dos métodos de prueba. Uno, que es should multiply 0 multiply 0, ¿vale? Es decir, este caso de prueba vamos a probar que cuando multiplicamos 0 por algo nos devuelve 0, ¿vale? Entonces, hacemos lo mismo. Generamos esto, la instancia de la clase aprobar, invocamos al método, en este caso pues 10 por 0, y acertamos que el resultado es 0, ¿vale? Entonces, esto verificaría este caso de uso, ¿no? Podemos crear otro para nuestro método multiplicar, en el cual surReturn value, debería devolver el valor correcto cuando multiplicamos dos números. Entonces, ponemos 10 y 5, por ejemplo, y esto debe devolver 50, ¿vale? Entonces, si os fijáis, ya tenemos tres métodos de prueba, ¿vale? Que si los ejecutamos todos, vemos que todos pasan correctamente, ¿vale? Bien, ahora la cuestión, ¿qué podemos mejorar de aquí en nuestro caso de prueba? Si os fijáis, aquí hay código que se repite. Aquí se repite esto, aquí se repite esto, aquí se repite esto, ¿vale? Entonces, cuando las clases de prueba son grandes, pues suelen ser muy densas. Entonces, para evitar que nuestras clases sean complejas, podemos refactorizarlas, ¿vale? Entonces, ahí es donde nos ayuda las anotaciones que hemos visto antes. La primera es before each. Before each es una anotación en la cual va acompañada de un método, por ejemplo, vamos a llamarlo checkup, y lo que va a hacer es ejecutar este método antes de cada una de las pruebas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner aquí un mensaje, ejecuto before each, ¿vale? Si ejecutamos esto, vemos que en la consola aparece 3 before each, uno por cada una de las pruebas que tenemos en nuestro JUnit, ¿vale? Entonces, esto puede ser muy útil, por ejemplo, para inicializar variables. Por ejemplo, lo más normal es tener aquí nuestra variable a probar, calculadora, y en el setup lo inicializamos. Esto hará que cada vez que ejecutemos un método de prueba, lo que se va a ejecutar este método. Y este método se va a encargar de inicializar
nuestra variable calculadora, ¿vale? Básicamente, este es el objeto que vamos a probar, la clase que vamos a probar. De esta forma, con el método beforeEach, ya esto no hace falta. Evidentemente esto tampoco, y esto tampoco. ¿Por qué? Porque ahora calculadora va a usar la instancia que se inicialice en el método setup, que está anotado con la anotación beforeEach. ¿Vale? De esta forma, si ejecutamos de nuevo, vemos que sigue pasando las pruebas correctamente, ¿vale? Otra cosa que también es interesante sería el after each, que va acompañado de un método vamos a llamarlo así, y vamos a meter un mensaje resultado after each. Evidentemente, pues, ¿qué va a pasar cuando se ejecute? Pues, al ejecutar todos los JUnits, se ejecutarán una cada vez que termine uno de los métodos, ¿vale? Es decir, cada vez que se ejecuta un método de prueba, primero se ejecuta el método beforeEach, después se ejecuta la prueba y finalmente se ejecuta el afterEach, ¿vale? Y como se puede observar aquí en la consola, se ejecuta una por cada método de prueba. Pero a veces puede ser útil ejecutar una inicialización o una finalización común a todas las pruebas. Es decir, que en vez de ejecutarlo una antes de cada prueba, se ejecuta una vez antes de ejecutar ninguna prueba y después un código que se ejecute al finalizar todas las pruebas. Por ejemplo, podemos medir aquí, un caso de uso pues podría ser, por ejemplo, medir tiempos. Podemos tener una variable temporal tipo date que marquemos la fecha de inicio de las pruebas y después al finalizar todas las pruebas tome de nuevo la fecha del sistema y podemos comprobar cuánto tiempo se ha tardado en ejecutar las pruebas. Bien, veamos esto en acción, ¿vale? Vamos a crear el método beforeAll, ¿vale? Y le añadimos la anotación, ¿vale? Ojo, puesto que beforeAll aplica a métodos que se van a ejecutar antes de todas las pruebas, requiere que el método sea estático, ¿vale? Entonces, tiene que ser un método estático, ¿vale? Y el before y el after all igualmente acompañará a un método estático. ¿Vale? Ahora vamos a crear un par de variables para mantener la fecha de inicio de las pruebas y la fecha de fin, ¿vale? Como son métodos estáticos, pues tenemos que crear estáticos. Fecha inicio y fecha fin, ¿vale? De forma que en el beforeAll la inicializamos la primera, la fecha inicio, igual a new date, y en el after all obtenga la fecha fin. Y ahora vamos a calcular la duración en milisegundos entre la fecha fin y la fecha inicio. O sea, estando ambas fechas obtendremos lo que ha durado en ejecutarse todas nuestras pruebas, ¿vale? Entonces, con fecha fin getTime obtenemos en milisegundos la fecha final y se la restamos a la fecha inicial. ¿Vale? Vamos a probarlo. Y efectivamente, aquí vemos que el tiempo que estaba en ejecutarse nuestras pruebas son 43 milisegundos, ¿vale? De hecho, si incluso hacemos un ejemplo, vamos a mostrar la fecha de inicio. Y
ponemos el final. ¿Vale? Y la ejecutamos. Verificamos que efectivamente el before each, no, el before all se ejecuta al principio de todos, después se ejecutan cada método de prueba y después, por último, el after all. ¿Vale? Bien, otra notación útil es el disable. El disable sirve para deshabilitar un test. Por ejemplo, supongamos que queremos deshabilitar este test. Ponemos un disable aquí, ¿vale? Y si ejecutamos todos los tests, vemos que ahora solo ha ejecutado dos, ¿vale? De hecho, si nos vamos aquí a la consola de JUnit, aquí nos dice que este de aquí está en gris, es decir, ha sido saltado, ha sido ignorado, y se han ejecutado los otros dos, ¿vale? Después, otra anotación útil es la del timeout. Bien, vemos un ejemplo de la anotación timeout, ¿vale? Como recordamos, sirve para controlar que los tests, los métodos de prueba, no sobrepasen determinado valor, ¿vale? Entonces supongamos que tenemos un test long time, ¿vale? Y este test hace un thread sleep de un segundo y medio, ¿no? 1500 milisegundos, ¿vale? Entonces, podemos añadir una notación timeout, ¿vale? Que recibe como parámetro el número de segundos por defecto que saltará, ¿vale? Es decir, si aquí le decimos 1, si este método tarda más de un segundo, considera el método como fallido, ¿vale? Entonces, vamos a ejecutarlo. Y efectivamente ha esperado un segundo, pero fijaros que ha fallado, ¿vale? Está en rojo. Y el fallo que sale es que este test debería haber, o sea, ha tenido un tiempo de ejecución superior a un segundo y lo ha interrumpido, ¿vale? De hecho, aquí ponemos 3 segundos y medio, pues no va a esperar a que no debería esperar a que pase los 3 segundos y medio, ¿vale? Fijaros que la prueba ha tardado un segundo y algo, ¿vale? Es decir, no ha esperado a que termine, lo ha interrumpido, ¿vale? De hecho, si ahora deducimos esto, le ponemos que el test, que la espera tarde 800 milisegundos, pues entonces ahora este test sí debería funcionar, ¿vale? Y efectivamente ha tardado 873 milisegundos y el test está en verde, ¿vale? Con lo cual vemos otro ejemplo de usar los timeouts, ¿vale? Bien, aprovechando esto, también quería aprovechar para daros un consejo cuando desarrolléis JUnits. Y es que los JUnits, cada método de prueba debe probar los métodos públicos de nuestra clase. Es decir, la clase que vamos a probar es como si fuera una caja negra, ¿vale? Que nos proporciona unos métodos, a partir de la cual podemos interactuar con ella, ¿vale? Entonces nuestras pruebas deben ser independientes de cómo esté hecho por dentro el algoritmo, ¿vale? A nosotros nos da igual que utilice bucles, que utilice funciones, que llame a métodos privados. Nuestra clase de JUnit debe ser transparente, debe ser independiente de lo que haga por dentro nuestra clase a prueba, ¿vale? De hecho, más adelante veremos qué pasa cuando nuestras clases dependen de otras, ¿vale? Pero vamos a ir paso a paso. Primero, supongamos que es el método multiplicar, en vez de hacer la multiplicación así, la hace de otra. Supongamos que lo que hace es iterar tantas veces tengamos los dos e iremos sumando sucesivamente el valor de 1, ¿vale? Si tenemos 2 por 3, pues iterará 3 veces sumando el valor 2, ¿vale? Es decir, inicializamos a 0,
hacemos un bucle desde valor 1 hasta valor 2 y le irá sumando el valor y después lo devolverá. ¿Vale? Entonces, de hecho incluso esto sí lo podemos hacer en un método privado. ¿Vale? Fijaros que la implementación del método multiplicar puede ser lo compleja que queramos, pero eso debe ser inherente al método de prueba. El método de prueba probará sin importarle cómo esté hecho por dentro, ¿vale? De hecho, si la prueba está hecha, el código está bien hecho, los tests deben seguir pasando, ¿vale? Vamos a quitar este test para que haga la prueba. Le quitamos esa deshabilitación y le ejecutamos todas. Y vemos que efectivamente todos los tests han pasado, ¿vale? Que es lo que nos interesaba. Y nada, pues este es el final de este capítulo y muchas gracias por verlo. En los siguientes capítulos seguiremos profundizando en este maravilloso framework. Muchas gracias y hasta la próxima.